Cuando las personas solicitan un empleo, una de las primeras cosas que preguntan es esta: ¿cuáles son los beneficios? Por lo general, las personas tienen muchísimo interés en su seguridad financiera, en su seguridad temporal, en su seguridad material. Pero cuando esas personas comienzan a pensar en otros aspectos de su vida, podemos preguntarles, por ejemplo, ¿y qué de su seguridad eterna? ¿Tiene usted interés en eso? Hay dos preguntas que una persona debiera plantearse en lo que se refiere a todo este tema del Evangelio, de ser confrontado con Cristo y de invitar a la persona a recibir al Señor Jesucristo como su Salvador. En primer lugar, tiene derecho a hacer esta pregunta: ¿cuáles son los beneficios que obtendré si recibo a Jesucristo como mi Salvador? Esta es una buena pregunta, es una pregunta legítima. Pero hay una segunda pregunta que es igualmente importante y es la siguiente: ¿cuáles son las consecuencias si no recibo a Jesucristo como mi Salvador? ¿Alguna vez pensó en eso? Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios? Cuando hemos confiado en Jesucristo como nuestro Salvador, aprendemos a caminar en sabiduría y hay muchos beneficios excelentes. Y quisiera que vayamos por favor a Proverbios 3, y casi todos los versículos que leeremos estarán en el libro de Proverbios. Leeremos desde el versículo 13 al 18 y dice así: Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Y aquí se personifica la sabiduría como una mujer. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Hay un número enorme de beneficios cuando una persona decide caminar sabiamente. Ahora bien, hablemos por un momento de lo que es la sabiduría. La Biblia dice que hay una sabiduría del mundo y una sabiduría que es de lo alto, o sea, la sabiduría de Dios. La sabiduría del hombre es su modo de ver la vida y de hacer las cosas en el marco de sus dones y habilidades naturales y desde una mentalidad de una naturaleza caída. Es decir, esta es la vida y esta es la supuesta sabiduría sin Dios. Pero está también la sabiduría piadosa, una sabiduría que dice: soy capaz de ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Puedo verlas como Él las ve. Por eso las interpretaré como Él las interpreta y responderé a mis circunstancias y desafíos en la vida teniendo como base sus principios. Por tanto, la sabiduría piadosa es la capacidad de ver las cosas como Dios las ve y responder según sus principios. Cuando una persona dice: ¿qué significa caminar sabiamente? Pues una persona que camina sabiamente, cuando vive su vida cotidiana, en su pensamiento y en su perspectiva de las cosas, ve a Dios y mira las cosas como Dios las ve, porque interpreta su vida teniendo como base los principios de la Escritura. Y por tanto, si yo interpreto las cosas que me rodean teniendo como base la Escritura, entonces veré las cosas como las ve Dios y caminaré sabiamente. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios? Hay diversos beneficios y quisiera comenzar con el primero de ellos, que es simplemente el siguiente: obtenemos de Dios nuestro conocimiento. Lo que sabemos, lo obtenemos de Dios. Y pienso en lo mucho que Él dice en el libro de Proverbios sobre saber quién es Dios y sobre el conocimiento de Dios. Quisiera que vayamos por favor a Proverbios 2 y leamos los versículos 4 y 5. Dice así: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Pensemos en lo siguiente:
Nuestro entendimiento de lo que significa la vida lo vemos mejor como resultado de nuestro conocimiento de Dios. Cuanto más conozcamos sobre Dios, o sea, cuanta más verdad genuina sobre Dios conozcamos, mejor podremos interpretar la vida. Porque uno de nuestros mayores tesoros, si no el mayor tesoro que tenemos, es el tesoro de conocer a Dios, es decir, no solo conocer acerca de Él, sino también tener una relación personal con Él, la cual vino como resultado de recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Porque en el momento en que hacemos eso, Él abre nuestros ojos y nos capacita por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros para comenzar a ver y entender a Dios desde una perspectiva totalmente diferente. Lo que sucede cuando caminamos sabiamente es que aprendemos algo acerca de Dios, el modo tan detallado y personal en que interviene en cada aspecto de nuestra vida, en cada decisión que tomamos y en cada prueba que afrontamos, en toda duda y todo temor, Dios interviene. Caminar sabiamente nos capacita porque nuestro conocimiento de Dios se vuelve cada vez más fuerte y sólido y nuestros conocimientos aumentan continuamente. Entonces el primer beneficio es una comprensión y un entendimiento más profundo de Dios. El segundo beneficio es el siguiente. La dirección de Dios nos da una orientación clara. O sea, cuando caminamos sabiamente, obtenemos una dirección clara acerca de nuestra vida. Si vivimos nuestra vida y comenzamos a ver las cosas como Dios las ve, entonces, ¿qué sucede? Dios nos mostrará las cosas y veremos lo que es mejor, veremos lo que es más sabio, veremos la decisión correcta que debemos tomar en cierto momento u otro. No tomaremos tantas decisiones necias y descabelladas que nos resultan tan fáciles de tomar si estamos escuchando, mirando y nos hacemos esta pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué querría Él que haga en este momento? O sea, Dios, ¿cuál es tu perspectiva sobre esto? Cuando lo vemos así, comenzaremos a mirar nuestra vida como Él la ve. Amable oyente, si pudiéramos ver nuestra vida como Dios la ve, tomaríamos decisiones muy sabias. Tomaríamos decisiones basadas en la voluntad de Dios y de ningún otro modo. Tomaríamos decisiones que frecuentemente serían muy difíciles y ocasionalmente serían totalmente malentendidas porque el mundo u otra persona no las entenderían. Pero la perspectiva de Dios es muy precisa y certera porque Él lo ve todo perfectamente. Él ve de principio a fin y también todo lo que hay en medio. Él es soberano y sabe exactamente lo que va a hacer, sabe exactamente lo que hará falta para resolver cada uno de los problemas que afrontamos. También sabe exactamente lo que hará falta para llevar a cabo su voluntad en nuestra vida y por tanto nos guiará y nos guardará en cada paso del camino. Y eso es lo que se nos dice aquí en este pasaje en concreto. Vayamos ahora por favor a Proverbios 10, versículos 10 y 14. Dice así: en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría. Cuando seamos sensibles al propósito y la voluntad de Dios para nuestra vida, caminemos sabiamente y miremos las cosas desde su punto de vista, teniendo siempre en nuestra mente lo siguiente como lo más importante: ¿cuál es la voluntad del Padre y cómo querría Él que viéramos esta situación? ¿Sabe usted lo que aprenderemos? Aprenderemos a ser muy perspicaces. Comenzaremos a agudizar nuestros sentidos en cuanto a nuestra perspectiva de las cosas. Comenzaremos a ver cosas que no se ven, a oír cosas que no se oyen y a escuchar a alguien que nos habla y comprender dos mensajes: el que llega verbalmente y el que llega sin palabras, porque frecuentemente las personas nos envían dos mensajes cuando hablan. Además, podemos mirar más allá de lo que puede ver el ojo humano y mirar lo que el mundo no ve y lo que no se puede ver a simple vista, que es la percepción de Dios, la intuición de Dios, el punto de vista de Dios, la visión de Dios. Él mira el hombre interior,
ve nuestro corazón y ve cada situación que afrontamos en la vida. Ve todas las decisiones que podrían tomarse y todos los errores que podrían cometerse. Ve la perspectiva correcta, la perspectiva incorrecta y tiene el poder de darnos, y así lo ha prometido, una orientación clara. Él nos dice en Proverbios 3, versículos 5 y 6, que no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento, que lo reconozcamos a Él en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras veredas. O sea, Dios nos dará una orientación clara si sencillamente caminamos en sabiduría, es decir, si vemos todas las cosas desde su perspectiva. Ahora bien, es fácil, especialmente si queremos seguir una dirección concreta, mirar algo y decir, esa es la dirección que quiero seguir, sin llegar a preguntar, Dios, ¿cuál es tu dirección? ¿Cómo ves tú eso? Fíjese, amable oyente, que nosotros solo podemos ver parte del camino, pero Dios ve la consecuencia final. Tenemos que plantearnos esta pregunta. Si escojo esa dirección, ¿cuál es la consecuencia final? Dios siempre está ahí para mostrarnos el camino. Es uno de los beneficios de caminar sabiamente, de ser sensible a su voluntad y a sus planes, sensibles a su punto de vista. ¿Cómo ve Él las cosas? ¿Cómo descubrimos eso? Si miramos en la palabra de Dios y cada circunstancia que afrontamos, podemos encontrar un principio en la Biblia que nos dará dirección. Hay otro beneficio que llegará con la sabiduría. Vayamos a Proverbios 3, donde leeremos los versículos 21 al 26. Dice así, Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. O sea, podemos tener confianza cuando andemos sabiamente porque podemos tener la seguridad de que Él nos conducirá en la dirección correcta. Nunca nos conducirá a hacer lo equivocado ni tampoco en la dirección incorrecta en ninguna circunstancia de la vida. Ahora bien, hay otro beneficio cuando pienso en todas las maneras en que Dios nos guía, nos dirige, nos muestra las situaciones en las que nos saca adelante. Y quisiera que pensemos en esto por un momento. Uno de los beneficios de caminar sabiamente es la protección divina sobre nosotros. Dios desea protegernos. Vayamos ahora, por favor, a Proverbios 4, comenzando desde el versículo 5, dice así, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te aparte de las razones de mi boca. No la dejes, y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas sus posesiones adquiere inteligencia. No la dejes, o sea, no ignoremos cuál es la voluntad de Dios, no ignoremos el plan de Dios, sino hagámosle esta pregunta, Padre, ¿cómo ves tú esta situación? ¿Cómo ves esta circunstancia? Dios quiere protegernos de varias cosas. Acompáñeme ahora al versículo 26 de Proverbios 28. Dice así, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría es librado. Lo que dice simplemente es que no podemos confiar en nuestras propias emociones para tomar decisiones. Debemos confiar en nuestro Señor, pues la Biblia dice en el libro de Jeremías que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Por tanto, si queremos caminar sabiamente, no podemos caminar según nuestros sentimientos. Si queremos caminar sabiamente, no podemos caminar según las habladurías. Debemos ignorar por completo los criterios y patrones del mundo si queremos caminar en sabiduría, porque el mundo camina sin sabiduría. No preguntan a Dios, ¿qué quieres? Dios, ¿qué es lo mejor? ¿Cuál es tu camino? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu plan? El mundo no tiene interés en eso, pero las personas que caminan sabiamente preguntan continuamente esto.
¿Cómo puedo hacer lo que es sabio? ¿Qué se amolda a tu voluntad, tu propósito y tu plan para mi vida? ¿Qué es lo mejor? ¿Cuáles son las consecuencias de esta decisión? ¿Cuáles son los beneficios de esta decisión? Dios, que se ha comprometido a darnos dirección, desea protegernos. Ahora, hágase esta pregunta, amable oyente, sin importar quién sea usted o dónde esté. Si caminar sabiamente, después de haber confiado en Jesucristo como su Salvador y someterse a Él, vivir cada día teniendo en su mente su propósito y su plan, ver las cosas desde su perspectiva y responder como corresponde, si eso le produce un conocimiento profundo de Dios, si le da una orientación clara para su vida, si experimenta la protección de Dios, su energía y su poder, si empieza a gozar de contentamiento, paz y felicidad, y también empieza a experimentar en su vida buena salud, fortaleza y riqueza, tanto espiritual como material, y tanto como Él decida darle, ¿no estaría de acuerdo en que esa es la mejor manera de vivir? ¿Quién podrá superar eso en la vida? Y pienso en la manera tan sencilla y clara en que Dios nos ha dicho eso en su palabra. Todo está ahí. Hemos visto tan solo algunos beneficios, amable oyente, pero hay muchos, muchos más. Y simplemente he intentado colocarlos en categorías para que al menos comiencen a motivarnos a examinar la Escritura y a decir: Dios, ¿qué es lo que has planeado para mí en este mundo si camino en obediencia delante de ti? Amable oyente, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es que reconozca que usted ha pecado contra Dios y que crea en Jesucristo. Y lo que significa eso es que reconoce que su pecado lo ha separado de Dios y que cuando Jesucristo fue a la cruz y entregó su vida y murió en expiación por su pecado, pagó por completo toda la deuda de pecado que usted tenía. Y en el momento en que esté dispuesto a pedirle que le perdone sus pecados, no basado en su propia justicia, en sus buenas obras o sus grandes promesas, sino basado en lo que Cristo hizo en la cruz, si se basa en eso y le pide que le perdone y lo reconoce y lo acepta como su Salvador, en ese momento usted se convertirá en hijo de Dios y Él le sellará como uno de sus hijos y vendrá a vivir en usted por el poder del Espíritu Santo, y entonces usted tendrá la capacidad y el privilegio de caminar sabiamente. Amable oyente, esa es la mejor vida. Es la única vida genuina. Es lo único que es real. Todo lo demás es una falsificación. Todo lo demás es el producto de la naturaleza humana caída. No da resultado. Nunca ha funcionado. Y no puede funcionar porque Dios es la fuente de toda vida, paz, gozo, felicidad, contentamiento, riqueza, verdadera salud genuina y vida eterna. Usted no puede quedar excluido de todo eso cuando escoge seguir las instrucciones de Dios. Lo más sabio que podemos hacer es caminar sabiamente. Oremos. Padre, estamos muy agradecidos por tu preciosa palabra, que es tan completa, tan adecuada, tan suficiente, tan clara y cristalina. También te agradecemos por el Espíritu Santo que nos da entendimiento. Quisiera orar en este momento para que tú apliques y que cada uno de nosotros apliquemos estas verdades extraordinarias a nuestro corazón y nuestra vida, y que tomemos la sabia decisión de caminar en sabiduría y no según el esfuerzo humano. Que caminemos sabiamente pensando como tú, que caminemos sabiamente mirándote a ti, dependiendo de ti, confiando en ti y respondiendo a las circunstancias de la vida basados en los maravillosos principios de tu palabra. Te amamos y te damos las gracias, amado Dios, porque no lo dejaste todo en nuestras manos, sino que escogiste caminar a nuestro lado en cada paso del camino. En el nombre de Cristo. Amén.